Soy Ricardo, y esto me pasó en un pueblo de Veracruz, cerca de un cerro donde dicen que las brujas se reúnen a medianoche. Era un martes, ya bastante tarde. Había regresado de la ciudad a mi rancho a visitar a mi madre, que tenía al bebé de mi hermana muy enfermo. La fiebre no cedía, y ella, desesperada, me pidió que fuera al pueblo a buscar una hierba especial que solo tenía la curandera. Eran casi las 11 de la noche, el cielo estaba cerrado y la luna, escondida, dejaba el camino de tierra en una oscuridad total. Cuidado, mijo, me dijo mi madre con los ojos aguados. Hoy es noche de mal agüero, y el camino al cerro es suyo. Yo, un hombre de ciudad, me reí, pero por dentro sentí un escalofrío. Me subí a mi camioneta, encendí las luces altas y conduje por la terracería. El silencio era opresivo, de esos que te hacen sentir que no estás solo. A mitad del camino, justo cuando la carretera empieza a bordear el cerro, mis faros captaron algo, una enorme bola de fuego roja y anaranjada, flotando sobre las copas de los árboles. Era imposible. No era un avión, ni una fogata, era una esfera pulsante de fuego que se movía a una velocidad antinatural. De pronto, el motor de mi camioneta se apagó por completo. La luz del tablero murió, y quedé en una oscuridad tan densa que podía sentirla. El pánico se apoderó de mí. Intenté encender el motor una y otra vez, sin éxito. Levanté la mirada hacia el cerro y la bola de fuego se había detenido, suspendida en el aire, como si me estuviera observando. Entonces, lo escuché. Un silbido agudo y burlón que venía de la bola de fuego. No era el silbido de una persona, era un sonido roto, chirriante, como si se lo arrancaran a la noche. Se acercó más, y de repente, la luz del fuego se intensificó tanto que tuve que cubrirme los ojos. Cuando pude mirar de nuevo, la bola de fuego ya no estaba. En su lugar, había una silueta oscura que descendía lentamente. Era una figura femenina, vieja, jorobada, con unos brazos largos y huesudos que parecían alas secas. Pero lo que me hizo temblar hasta los huesos fue su rostro. Estaba inclinado hacia mí y, a pesar de la oscuridad, pude distinguir unos ojos que brillaban con la brasa de lo que antes fue el fuego. Escuché un golpe seco en el techo de la camioneta, seguido de una carcajada seca y gutural que rebotó en el vidrio. La cosa estaba encima de mí. Pude sentir el peso de algo moviéndose por el metal. Un horrible hedor a azufre y a carne vieja penetró por las rendillas de la ventana. Cerré los ojos, recitando el único Padre Nuestro que recordaba. Sentí como una uña rasgaba la pintura, justo encima de mi cabeza. Seguí rezando, repitiendo la oración como un mantra desesperado. Después de lo que parecieron horas, el movimiento cesó. Cuando abrí los ojos, todo estaba en silencio. La silueta se había ido. Tembloroso, giré la llave y, milagrosamente, el motor rugió. No miré el retrovisor, no me detuve. Conduje como alma que lleva el diablo hasta la casa de mi madre. Al llegar, mi madre me vio pálido y me abrazó sin preguntar por las hierbas. A la mañana siguiente, me armé de valor para ver mi camioneta. Justo en el techo, encima del asiento del conductor, había un rasguño profundo, como si una garra enorme lo hubiera marcado. Mi hermana me contó después que al bebé le había bajado la fiebre justo a la medianoche. Nunca volví a dudar de las historias del cerro. Esa cosa vino por el niño, y la única razón por la que no lo logró fue porque se detuvo a jugar conmigo en el camino. Me llamo Elena. Mi historia se remonta a La Paz, a la casa humilde que compartíamos con mi esposo, Javier. Éramos felices, pero éramos pobres. Y la envidia, dicen, es la bruja más vieja. Teníamos una comadre, Silvia, una mujer callada que siempre nos veía con una sonrisa extraña. Un día, empezamos a tener mala suerte. No era la mala suerte normal de que se rompa un plato, era una calamidad constante. Javier, un hábil artesano, de repente no podía vender nada. Sus manos, que antes tallaban maravillas, temblaban. Yo perdí un pequeño negocio de telas por un incendio inexplicable. Nuestro pequeño capital se esfumó. Una noche, mi abuela, que vive en el campo y sabe de estas cosas, nos visitó. Entró a la casa, y se detuvo en seco, olfateando el aire. Aquí hay mal de ojo pesado, susurró, y nos hizo un sahumerio de hierbas amargas. Ella nos dijo, busquen los amarres. Las brujas del altiplano no perdonan la felicidad ajena. Busquen en la casa, en el corral, en la tierra. Al principio no encontramos nada, hasta que Javier, deshierbando cerca de una pared de adobe, encontró algo enterrado. Era un pañuelo de tela burda, amarrado con una cuerda de lana negra. Al desenvolverlo, casi vomitó.
Había tierra de cementerio mezclada con algo viscoso y seco que parecía sangre. Y lo peor, había una fotografía nuestra, pero mi cara y la de Javier estaban perforadas con alfileres y rodeadas de cabellos. Javier estaba lívido. Lo quemamos todo inmediatamente en una fogata, siguiendo las instrucciones de mi abuela. El humo, en lugar de subir, se arrastró por el suelo como una serpiente negra. Al día siguiente, fuimos a la casa de la curandera del pueblo, una mujer que impone respeto. Le contamos. Ella nos escuchó, miró la foto carbonizada y solo dijo una palabra: Silvia. Esa misma tarde, al pasar frente a la casa de nuestra comadre, vimos algo que me congeló la sangre. En su corral, una lechuza blanca y enorme estaba posada en el techo, mirándonos fijamente. Cuando nos vio, lanzó un chillido horrible, casi humano, y voló hacia el sol. 3 días después, nos llegó la noticia. Silvia había enloquecido. La encontraron en su casa, gritando y arrancándose el cabello, con marcas de quemaduras inexplicables en sus manos. Balbuceaba: el fuego, el fuego. Mis amarres se quemaron. Nunca le dijimos a nadie lo que encontramos. Pero la lechuza, el animal que decían que era el disfraz de Silvia, no la volvimos a ver. Nuestra suerte regresó, pero a veces, al caer la noche, escucho un silbido tenue y vengativo a lo lejos. No es el silbido de una lechuza, es un recordatorio de que la bruja que te quiere destruir puede ser la persona que más confía en ti. Mi nombre es Camilo, y soy un arriero de los Andes. Lo que me pasó fue hace muchos años, cuando era un joven inexperto y no creía en las leyendas de la montaña. Estaba llevando una mula cargada con mercancía a través de un camino de herradura, cerca de un maizal abandonado que la gente evitaba porque decían que allí vivía la patasola, una bruja que seduce a los hombres para luego devorarlos. Me detuve a descansar cerca de la medianoche. De repente, escuché un llanto de niña que venía del maizal. Era un lamento lastimero, de una inocencia que rompía el corazón. Pensé: pobre criatura, se ha perdido. Dejé mi machete y avancé entre las cañas de maíz. Hola, ¿estás ahí? Soy un amigo, no te asustes, grité. El llanto cesó, y en su lugar, escuché un canto. No era el canto de una niña, era una melodía dulce, melancólica, pero con un tono subterráneo que me arrastraba. El canto decía cosas que no entendía, pero que me hacían querer seguir. Ven, mi amor, ven a mis brazos. Y entonces la vi, entre las hileras de maíz, una mujer joven y hermosísima, vestida con un vestido blanco y roto. Tenía el cabello largo, como cascadas negras. Estaba de espaldas a mí. Niña, ¿qué haces aquí sola?, pregunté, con la voz temblorosa, sintiendo una mezcla de miedo y una atracción irresistible. Ella no se dio la vuelta, solo extendió un brazo y me hizo un gesto para que me acercara. Me acerqué, como hipnotizado, sintiendo cómo se me secaba la boca. Estaba a solo unos pasos cuando el terror me regresó el alma. El canto se hizo más fuerte, y noté algo en la forma en que se movía. Se inclinó ligeramente y, por un instante, pude ver su pierna. Solo tenía una pierna, y al final de esa única extremidad, no había un pie, sino una pezuña negra y grande que se hundía en el barro. Grité, no pude evitarlo, y di un paso atrás. En ese momento, ella giró su rostro. Ya no era hermoso. Era un cráneo equino, putrefacto, con encías amarillentas y unos ojos hundidos que brillaban con maldad. Su canto se transformó en un grito de rabia espantoso, un alarido de bestia herida que parecía arrancar el sonido de la montaña. Corrí como nunca, salté sobre el machete y la mula, y cabalgué sin detenerme. Sentí como el aliento pútrido de algo me rozaba la nuca. Escuché el ruido rítmico de un solo paso pesado detrás de mí, acercándose cada vez más. No sé cómo, pero logré salir de esa zona. Cuando llegué al pueblo, temblando y llorando, mi camisa estaba rasgada en la espalda. Había 3 marcas profundas, como de un zarpazo, que no sangraban, pero ardían como si me hubieran quemado. Desde ese día, respeto la noche y sé que la belleza es solo una máscara que la maldad usa para arrastrar a los incautos a la oscuridad. Mi nombre es Javiera y vivo en una zona rural del sur de Chile, donde las leyendas del Caleuche y el Trauco son el pan de cada día. Pero lo que me ocurrió a mí fue con una bruja, o al menos eso es lo que mi abuela dice que era. Todo comenzó con mi padre. Era un hombre bueno, pero alcohólico. Un día, llegó a la casa con un negocio increíble, un terreno grande y productivo que había comprado por una miseria. De la noche a la mañana, nuestra vida cambió.
Tuvimos dinero, ropa nueva, mi padre dejó la bebida, era como un milagro. Pero el milagro tenía un precio. El cambio en mi padre era demasiado drástico. Se volvió callado, huraño, y pasaba horas en el patio trasero, mirando una enorme roca negra que había en el centro. Mi madre no podía acercarse a él, y por las noches escuchábamos cánticos bajos y monótonos que venían del patio. Una madrugada, me desperté por el sonido de algo arrastrándose. Me asomé a la ventana y vi a mi padre en el patio. La gran roca negra brillaba con una luz tenue y verdosa. Él estaba de rodillas, con los brazos en alto, hablando con alguien que no podía ver. Pero entonces, lo escuché. Una voz femenina, antigua, como piedras moliéndose, que salía de la base de la roca. La riqueza es tuya, José, pero la ofrenda es mi derecho. La promesa fue clara. Mi padre balbuceaba, sí, señora, lo sé, pero aún no. La voz lo interrumpió con un tono que me hizo taparme la boca para no gritar. La hija mayor es la fruta madura, José. Su espíritu me da fuerza, su sangre me da vida. El pacto me pertenece. Yo era la hija mayor. Esa noche, no pude dormir. Al día siguiente, mi abuela me visitó y, al ver la roca, su rostro se puso blanco como la cera. Javiera, eso no es una roca, es un milenario, un asiento de brujo. Tu padre hizo un trato con la matriz. Me contó que mi padre había pactado con una bruja poderosa para obtener riqueza, y que la bruja, a cambio, pedía el alma del primogénito. La abuela me dio un manojo de ruda y me dijo, a la medianoche, vístete al revés y cruza el patio. Si el pacto está consumado, te reclamará. Temblé, pero lo hice. A las 12, con mi ropa al revés y la ruda en la mano, salí al patio. La luz verdosa de la roca estaba más intensa. Mi padre estaba dormido, pero sentí una presencia helada que me rodeaba. Me acerqué a la roca y, en el momento en que estaba a punto de arrojarle la ruda, sentí que algo me jaló el pelo con fuerza y me tiró al suelo. Escuché la risa áspera de la roca. Un aire gélido me quemó la piel de la nuca. Rodé, grité, y arrojé la ruda a la base de la roca. Al instante, un grito espantoso, no humano, resonó. La roca se apagó, y la sentí. La presencia, como un torbellino de viento frío y pestilente, se elevó. Escuché un susurro final en mi oído, solo retrasaste lo inevitable, niña. El precio se pagará. A la mañana, mi padre estaba sentado en el borde de la cama, llorando sin control. El negocio de la tierra se había desmoronado, y todo el dinero había desaparecido. Pero lo más aterrador fue la roca. Se había partido por la mitad, y en el centro, había una marca oscura con la forma de una mano vieja y huesuda. Mi padre nunca volvió a ser el mismo, y yo, todavía tengo la sensación de que esa vieja bruja no se fue, solo está esperando el momento justo para cobrar su promesa. Soy taxista nocturno en esta ciudad que nunca duerme, pero que esconde horrores en sus sombras. Si te contara la cantidad de cosas que he visto a las 3 de la mañana, no me creerías. Pero lo que me pasó hace un año, cerca del antiguo bosque de Chapultepec, no fue algo que vi, sino algo que escuché. Y ese sonido me condenó. Era una noche fría y brumosa. Estaba esperando pasaje cerca de la entrada de un túnel que conecta con el centro. El silencio a esa hora, en esa zona, es tan denso que duele. Apagué el motor y me disponía a fumar un cigarrillo cuando el aire se volvió pesado. No es una metáfora. Sentí como si la presión hubiera caído de golpe, y mis oídos comenzaron a zumbar. Entonces, empezó. No fue un grito, sino un susurro profundo y constante, como un escape de vapor muy lento, que venía del interior del túnel. Al principio, pensé que era la resonancia del tráfico lejano, pero luego se hizo más claro. Era el sonido inconfundible de alguien sollozando, pero un sollozo que no terminaba nunca, que se retroalimentaba a sí mismo. Era dolor puro. El frío se hizo insoportable, un frío que olía a humedad rancia y a tierra de panteón. Encendí el motor por instinto, pero mis manos temblaban tanto que no podía meter la marcha. El susurro se transformó en un lamento agudo y desesperado, un alarido silenciado que parecía venir directamente de la boca de una cueva. No era la voz de una mujer, sino el sonido de la agonía amplificada. Finalmente, metí la reversa y escapé, conduciendo en sentido contrario al tráfico. Pero antes de salir del túnel de la niebla, la vi. Por el espejo retrovisor, a 100 metros, una figura blanca y alta se materializó justo en el centro del asfalto. Estaba inmóvil. Me enfoqué. No tenía rostro,
solo una sombra indefinida bajo un cabello negro y largo. Pero lo peor fue cuando la figura levantó los brazos, extendiendo las manos hacia mí en un gesto de súplica vacía. En ese instante, el lamento alcanzó su punto máximo, y sentí que algún tipo de energía, entraba en mi coche y me estrangulaba el pecho. No pude evitarlo, pisé el acelerador como un maníaco. Desde esa noche, ya no puedo oír el silencio. Cuando estoy solo, incluso con la radio encendida, lo escucho. Es el sollozo constante de una mujer, que me recuerda que me vio, y que lo que sea que perdió en ese túnel, ahora me lo exige a mí. Cada vez que paso por un cuerpo de agua, o un puente, siento la urgencia de detenerme, de buscarla. Sé que me está llamando, y que si la veo otra vez, no seré capaz de escapar. Me robó la paz, y esa es mi condena. Fui un hombre de palabra fácil, de amor pasajero y de rancho propio. Aquí en los llanos, la advertencia es clara: sé fiel, o la sayona te encontrará. Yo creí que era un cuento de viejas para asustar a los parranderos. Yo no era un borracho, solo un hombre que no sabía cerrar la puerta a las tentaciones. Mi esposa, Carmen, era mi vida, pero mi ambición me hizo creer que merecía más, o al menos, otras experiencias. Tenía un amorío con una mujer en el pueblo vecino, una aventura rápida y oscura. Una noche, volviendo a mi rancho, mi caballo relinchó asustado y se detuvo en seco. Estaba a la orilla del río Guárico. Allí, parada bajo la luna, había una mujer, alta, esbelta y de una elegancia terrible, vestía una saya blanca que se movía sin viento. Pensé en un momento que era la mujer del pueblo, esperándome. Me acerqué, y ella giró. Pude ver sus ojos, eran grandes y negros, pero extrañamente carentes de brillo, como dos obsidianas pulidas. «¿Me buscas, Elías?», me dijo con una voz que no era de este mundo, que parecía filtrarse por el aire. «Yo soy la que vigila a los hombres que mienten». El terror me golpeó. Ella no era la mujer del pueblo. Intenté retroceder, pero mi caballo estaba petrificado. Ella dio un paso hacia mí, y sentí un olor a azufre y a lodo putrefacto. Fue entonces cuando su rostro se alargó, sus rasgos se distorsionaron en un gesto de dolor infinito, y su boca se abrió. De ella salió un gemido gutural, un bramido que no se parecía al llanto humano, sino al rugido de una bestia herida en sus entrañas. No buscaba a sus hijos, buscaba algo más elemental: venganza y la justicia rota. Me tiré del caballo y corrí. Ella no me siguió corriendo, sino flotando. Su falda blanca y larga se movía silenciosamente. Mientras yo corría, el lamento me perseguía, sonando cada vez más cercano. Sentía que cada fibra de mi cuerpo se desgarraba por la exposición a ese sonido. Llegué a casa y mi esposa estaba sana, durmiendo, pero yo no volví a ser el mismo. Ella me quitó algo más que la vida, me quitó la capacidad de tocar a mi esposa con amor. Ahora, cada vez que intento acercarme a Carmen, escucho ese lamento. No me mata, me condena a una vida de soledad junto a la mujer que amo. La sayona me marcó. Su llanto es el testimonio de mi culpa hecho sonido, y lo oigo cada noche, resonando en el campo, recordándome que soy un hombre infiel condenado a no tener consuelo jamás. El infierno no es la muerte, es escuchar el dolor eterno sabiendo que lo mereces. Vivo en la isla grande de Chiloé, entre la bruma y los mitos. Aquí, la Pucuyén no es una mujer, sino un presagio de la muerte que viene, un alma en pena que lleva el luto de todos los que van a morir. Y yo la vi el día que perdí a mi hermano. Trabajábamos en la costa, pescando. Mi hermano y yo éramos inseparables, dos almas tercas. Él se burlaba de las advertencias de mi abuela, quien decía que la Pucuyén se aparece con la forma de un velo mojado flotando sobre las ciénagas. Una tarde, en un islote donde la niebla era tan espesa que no se veía el cielo, la escuchamos. No fue un grito, sino un sollozo repetitivo y monótono, un sonido arrastrado que venía del mar. Era un sonido tan triste que sentí que mis propios pulmones se llenaban de agua salada. Mi hermano se rió. «Es un lobo marino, Javier. Deja la superstición». Pero no era un lobo. El sollozo se detuvo, y fue reemplazado por un chirrido seco, como el de madera podrida frotándose. Luego, el llanto volvió, pero esta vez con un sonido agudo, metálico y corto, como si alguien estuviera siendo apuñalado una y otra vez. En ese momento, la bruma se separó. Justo a la orilla del agua, la vi. Era una figura baja, envuelta en lo que parecía una túnica de lana blanca, pero cubierta de barro y algas. No vi su rostro, estaba oculto bajo el velo.
pero vi sus brazos. Los tenía extendidos, y de sus mangas sucias se asomaban unas manos delgadas, con dedos anormalmente largos. En esas manos, balanceaba algo. Era una cuna de mimbre, de la que colgaban trozos de piel y cartílago. La cuna no estaba vacía. Dentro, se movían silenciosamente unas pequeñas formas blanquecinas, como huesos diminutos. La Pucuyén no estaba llorando por perder a sus hijos, estaba llorando porque estaba tejiendo a su próxima víctima con los restos de las anteriores. Mi hermano palideció, no hizo ruido, solo se giró y echó a correr. Yo lo seguí, pero al día siguiente, en un accidente absurdo con una red de pesca, mi hermano murió. Ahora sé que la Pucuyén no es una madre arrepentida, es una fuerza de la naturaleza que colecciona almas. Ella se apareció para decirnos que mi hermano ya no era de este mundo, que su lamento era la canción de cuna para la siguiente alma que llevaría al mar. Desde su muerte, el chirrido de huesos me acompaña en las noches de neblina. Es la firma de la Pucuyén, y sé que cuando escuche su llanto de nuevo, no será por mi hermano, será por mí. Trabajé en la tala ilegal en lo más profundo de la selva colombiana. Me consideraba un hombre duro, inmune a las supersticiones de los indígenas. Pero hay horrores en el Amazonas que superan cualquier ficción. Nuestra base estaba junto a un afluente del río Putumayo. Las noches eran una sinfonía de bichos, hasta que llegó ella, a la que llaman la Tarumama, o la Madre del Monte. Una noche, estábamos de guardia. El aire se hizo pesado, con un olor dulce y enfermizo, como a flor podrida y carne cruda. El ruido de los insectos se detuvo, dejando un silencio tan denso que me dolía la cabeza. Y entonces, el sonido. Comenzó como un sollozo grave, un mugido que venía de la espesura, no de la orilla del río. Era un sonido húmedo y profundo, como si la selva estuviera llorando con su propia voz. Pensé que era un animal grande, pero luego, vi el movimiento. La vegetación se abrió, no por el viento, sino por algo que se arrastraba. La Tarumama era enorme, vestida solo con sus cabellos, que eran lianas y musgo, y su piel tenía el color y la textura del tronco de un árbol viejo. Su rostro era difícil de ver, pero en lugar de ojos, tenía dos cuencas oscuras llenas de agua fangosa. Ella no gritó, solo se acercó lentamente, y de su pecho, emitió un gemido gutural, áspero y agónico, que terminó en un suspiro prolongado que me secó la boca. Y luego, lo peor, la Tarumama extendió su mano, una mano cubierta de musgo y uñas largas, y me señaló. En su otra mano, sostenía un objeto. Era una canasta hecha de bejucos, y dentro, había un bebé. Pero el bebé no lloraba, estaba hinchado y pálido, con los ojos abiertos, mirando fijamente a la luna. Estaba muerto, pero su piel brillaba con un brillo verde. Ella no lo había perdido, lo había conservado como una ofrenda. El lamento de la Tarumama, lo entendí en ese momento, no era un llanto de dolor. Era un llamamiento, una invitación para que yo tomara su carga. El lamento era la tentación de la locura. Ella quería que yo me hiciera cargo de su hijo muerto, que lo cuidara para que su alma pudiera descansar. Salí corriendo, dejando atrás a mis compañeros, nunca supe qué les pasó. Corrí hasta que vomité. Ahora estoy en la ciudad, lejos del río, pero cada vez que me siento solo, lo escucho, ese sollozo húmedo y persistente que me llama desde la oscuridad. Lo oigo en el murmullo de las tuberías, en el sonido de la lluvia. La Tarumama me vio, y me eligió para su sucesión de horror. Su lamento es el sonido de la selva que reclama lo que ha sido corrompido, y yo sé que un día, regresaré para recibir su ofrenda. Era una noche sin luna, de esas en las que el mar parece tragarse el cielo. Había zarpado solo, buscando la pesca profunda, esa que solo sale cuando la oscuridad es total. A mis 50 años, la soledad del océano ya no me asusta, lo que sí me pone los pelos de punta son los silencios que no deberían existir. Estaba a unas 15 millas de la costa, con el motor apenas ronroneando y las líneas echadas. La radio de a bordo, mi única compañía, solo emitía estática, pero eso era normal. Lo que no era normal es lo que escuché cerca de las 3 de la mañana. Al principio, creí que era el chirrido de las poleas, pero era demasiado melódico. Era un canto, una voz que sonaba como la cristalina resonancia de una campana bajo el agua, y era innegablemente femenina. No era fuerte, sino un susurro que viajaba a través de la humedad de la noche, envolviendo mi pequeño bote. Me levanté de golpe, alumbrando con mi linterna la inmensidad oscura. Nada.
solo la superficie aceitosa del agua reflejando la luz. El canto se detuvo. Respiré hondo, diciéndome que era el viento, que era el cansancio. Pero apenas volví a sentarme, comenzó de nuevo, esta vez más cerca, y con una intensidad que me hizo doler los oídos. Parecía que salía debajo del bote, justo bajo mi asiento. El pánico me atenazó la garganta. Nunca he creído en sirenas ni leyendas, pero esa noche, el sonido no era de este mundo. Era hermoso, sí, pero con un matiz de tristeza y de algo hambriento. De pronto, noté que una de mis líneas de arrastre, la más gruesa, la que tenía el plomo más pesado, se estaba tensando, pero no con los tirones bruscos de un pez grande. Era un arrastre lento y constante, como si alguien estuviera tirando de ella desde el fondo. Empecé a recoger el sedal con el winche, pero la resistencia era colosal. Más que un animal, se sentía como un peso muerto. Mientras la cuerda subía lentamente, el canto se hizo un lamento agudo, justo en la boca de la red. De la desesperación, encendí el motor a tope y puse rumbo a tierra, rezando para que la línea se cortara, pero no lo hizo. El motor rugía, el bote avanzaba, y la línea seguía tensa, con algo que no se soltaba. Minutos después, cuando ya podía ver las tenues luces de la costa, logré subir lo que sea que estuviera enganchado. No era un pez, no era un tronco, era un pedazo de red vieja y podrida que había envuelto algo que brillaba con una luz húmeda en la oscuridad. Lo alumbré con la linterna, era un juguete antiguo, una pequeña muñeca de madera con los ojos borrados y el cuerpo cubierto de limo negro. La tiré al mar de inmediato, sintiendo un escalofrío helado. Justo cuando la muñeca tocó el agua, el canto resonó por última vez, justo detrás de mi espalda, no en el agua, sino en el aire. Sonaba como una risa fría y gutural que se ahogó inmediatamente en la espuma del motor. Nunca más he salido a pescar sin una, y ahora siempre llevo una cruz de plata en el cuello. Me dijeron que las cosas que se han ahogado en el mar, a veces, solo quieren compañía. Y esa noche, sentí que la muñeca no era el anzuelo, sino el regalo. El río es traicionero por la noche. Yo estaba en mi chalana, paleando en silencio en una curva conocida como el remanso del diablo, un lugar donde el códel se calma y los peces grandes se esconden. Eran como las 12, y la niebla que venía de los árboles era tan densa que apenas podía ver la punta de mi embarcación. La oscuridad era tan pesada que casi se podía tocar. De repente, escuché un chapoteo, un sonido regular, como si alguien estuviera paleando cerca. Grité un saludo, pensando que era algún colega, pero solo obtuve el eco de mi voz. El sonido no cesó. Chapoteo, chapoteo. Se acercaba. Apagué la linterna para no estorbar, pensando, si es alguien que me va a robar, mejor que no sepa que lo vi. La niebla se abrió un poco y lo vi. Era un hombre. Estaba a unos 10 metros, solo con la cabeza fuera del agua, y mirándome directamente. Lo más raro es que su mirada no tenía emoción, no tenía pánico, ni siquiera cansancio. Solo oscuridad, y lo más espeluznante, no estaba nadando, estaba quieto. Lo vi allí, de noche, en medio del río, y lo primero que pensé fue ¿dónde está su lanche? Le grité, hey, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Él no respondió, solo levantó lentamente una mano mojada y señaló hacia mi chalana. Me helé. Lo normal sería verlo tiritar o gritar, pero estaba silencioso. Su mano, que parecía extrañamente larga y huesuda bajo la niebla, se movía como invitándome a acercarme. Y entonces, vi que lo que yo había interpretado como el sonido de Pelaus era el sonido de sus dientes castañando. Un clic rápido y desesperado. En un instante, entendí que ese no era un hombre que se había ahogado. Era algo más viejo y más frío. Encendí el motor de mi chalana, que por lo general arrancaba al primer intento, pero esa noche solo tosía. El hombre, o lo que fuera, empezó a acercarse a mí, sin mover brazos ni piernas, como si el agua lo estuviera empujando directamente. Su cabeza no hacía olas, simplemente se deslizaba. En la desesperación, agarré la pala y me impulsé con todas mis fuerzas hacia la orilla, mientras el motor seguía fallando. El clic de sus dientes estaba ahora a pocos metros, y pude ver sus ojos, eran de un blanco lechoso y brillante en la oscuridad. Cuando estaba a punto de alcanzar la orilla, el motor rugió y arrancó. Aceleré a fondo. Miré por encima del hombro y vi la última imagen que me ha quitado el sueño. El hombre había sacado todo el torso del agua, y su piel estaba hinchada y pálida, como la de un pez muerto. Extendió ambos brazos hacia mí,
y el último sonido que escuché fue su voz, una voz ronca y llena de agua, diciendo mi nombre, Rou. Diarai, go. Esa noche, dejé la chalana encallada en la orilla y corrí sin mirar atrás. Sé que si me hubiera acercado, esa cosa no me habría pedido ayuda, me habría llevado con ella. Llevábamos 3 días sin suerte. Estábamos en aguas profundas, esperando que las corrientes nos trajeran el cardumen prometido. Éramos 3 en el barco. Cerca de las 4 de la mañana, en el momento más frío y oscuro, decidimos fondear y dormir un par de horas. Mi compañero, Lucas, fue el encargado de soltar el ancla. Lo vi hacerlo. El ancla era de acero, pesadísima, con una cadena de eslabones gruesos. Lucas la soltó, hizo un nudo provisional en el cabrestante y se fue a dormir. Yo me quedé revisando las redes. El mar estaba en calma chicha, sin viento, sin oleaje, un silencio que te presiona los oídos. La quietud era antinatural. Al cabo de media hora, oí un sonido que no me gustó. Un ruido sordo, metálico, pero ahogado. Pensé en la cadena rozando el casco. Me acerqué al cabrestante para asegurarme de que el nudo estuviera bien. Cuando llegué, la linterna se me resbaló de la mano y rebotó en la cubierta. En la oscuridad, extendí la mano, buscando la cadena, el cabo, cualquier cosa que me indicara que el ancla estaba ahí. No encontré nada. Prendí el mechero con la mano temblorosa. Lo que vi me hizo retroceder y dar un grito ahogado. La cadena del ancla no estaba, ni un eslabón, ni el nudo. El cabrestante estaba vacío. El cabo se había desvanecido, no se había roto, no se había deshecho. Simplemente, no había ningún rastro de la pesada cadena. Grité a Lucas, despertándolo con un sobresalto. Lucas, el ancla. Se fue el ancla. Lucas salió tambaleándose y se puso pálido al ver el cabrestante vacío. Imposible, Javier, estaba bien amarrada. La cadena es irrompible. Entonces, el barco comenzó a moverse, muy lentamente, en círculo. No había viento. No había corriente, se movía como si algo estuviera tirando de la quilla, desde las profundidades, haciendo girar el barco en un punto muerto. Lucas alumbró el agua, estábamos a 300 metros de profundidad. Las luces del barco apenas penetraban unos pocos metros, pero de repente, los dos lo vimos. Justo debajo del bote, en el límite de la luz, una sombra gigantesca y vagamente circular se movía con nosotros, reflejando por un instante la luz del casco. No era un banco de peces, no era una ballena, era una forma plana y enorme, de un diámetro que superaba la longitud de nuestro barco y que giraba a la misma velocidad que nosotros. Y luego, volvió el sonido que me había despertado, el golpe metálico sordo, pero no venía de afuera. Parecía venir de adentro del casco, resonando bajo nuestros pies, como si el ancla no se hubiera caído, sino que hubiera sido arrastrada a través del fondo del barco, sin perforarlo. Arrancamos el motor y navegamos a toda velocidad, sin importar la pesca. La sombra siguió nuestro ritmo por unos minutos, y el golpe metálico siguió sonando. Estuvimos aterrorizados hasta que llegamos a puerto. Nunca supimos qué era. Lo único que sé es que lo que se llevó el ancla, no quería que nos fuéramos. Y el ancla no se fue, solo fue reclamada por algo que yace mucho más profundo de lo que podemos imaginar. Mi ritual es sencillo, pescar en la bahía cuando la marea está alta y la luna, aunque pequeña, proyecta una línea de plata en el agua. Esa noche, la calma era absoluta, la bahía parecía un espejo de obsidiana. Eran las 2 de la mañana, yo estaba sentado en mi pequeña canoa, inmóvil, esperando una picada. Todo era tan quieto que se escuchaba el zumbido del silencio. Entonces, sin un ruido que lo precediera, un fuerte olor a sal y carne cruda me golpeó la nariz. No era olor a pescado, era algo putrefacto y a la vez, extrañamente fresco. Miré a mi alrededor, pero no había ninguna boya o desecho flotando. Bajé la mirada a mi reflejo en el agua. Ahí estaba yo, mi gorra, mi barba, mis ojos cansados. Pero de repente, mi reflejo, parpadeó. Me froté los ojos, pensando que era la luz de la luna o el cansancio. Volví a mirar. Mi reflejo estaba ahí, mirándome, pero ahora tenía una sonrisa ancha y antinatural, que me mostraba unos dientes demasiado blancos y puntiagudos para ser los míos. Mi boca estaba cerrada, pero mi reflejo sonreía abiertamente en el agua. Mi corazón dio un vuelco. Intenté gritar, pero el aire se me quedó atascado. Aparté la mirada y luego volví a mirar, esperando ver solo mi rostro.
El reflejo seguía sonriendo, pero ahora estaba haciendo algo más. Lentamente, mi reflejo en el agua comenzó a levantar su mano hacia mí. No era mi mano, era la mano del reflejo, que se movía independientemente de mi cuerpo. La vi levantarse, con los dedos largos y afilados, y la palma hacia arriba, como esperando que yo hiciera lo mismo. El olor a sal y carne cruda se hizo insoportable. Con un temblor incontrolable, alumbré el agua con la linterna, esperando romper la ilusión. El haz de luz perforó la superficie, pero la imagen no se fue. El reflejo se distorsionó un segundo con la luz y luego la sonrisa se hizo más amplia, más grotesca. El reflejo de mis ojos en el agua ahora eran 2 puntos de un rojo oscuro, casi sangre, y la mano levantada parecía estar empujando la superficie hacia arriba. Me di cuenta de que mi reflejo ya no me estaba mirando. Estaba mirando hacia arriba, a través de la superficie. De un golpe, usé el remo para golpear el agua y rompí el espejo de la bahía. El impacto hizo un ruido seco, y el agua salpicó mi rostro. Cuando la superficie se calmó, mi reflejo había desaparecido, pero el silencio de la noche no regresó. En cambio, escuché un suspiro proveniente del agua, justo donde había golpeado. Un suspiro largo y profundo, como el de una persona que ha estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo. No necesité más. Remé como nunca en mi vida, dejando la canoa prácticamente volando sobre el agua. Cuando llegué a la arena y miré hacia la bahía, la línea de plata de la luna volvía a estar ahí, pero al final de la línea, en la oscuridad, pude distinguir una ondulación, una pequeña ola que se acercaba a la orilla, y dentro de esa ola, por un segundo, vi el destello de un par de ojos rojos que me observaban antes de desaparecer. Cursaba mi último año de preparatoria en el Instituto San Telmo, una estructura de piedra gris y techos altos que más parecía un castillo gótico que una institución educativa. Era bien sabido entre los estudiantes que la biblioteca, con sus pasillos laberínticos y su olor a papel viejo, era el lugar donde la historia del colegio se sentía más pesada. Yo solía quedarme hasta muy tarde estudiando para mis exámenes de ingreso a la universidad. La tranquilidad del lugar, una vez que la bibliotecaria se retiraba, era perfecta. Una noche, cerca de las 10:30 p.m., estaba sola en la sala de lectura principal, con solo la luz de mi escritorio encendida. La única sección de la biblioteca que siempre permanecía cerrada con llave era la de los archivos históricos, un pequeño cuarto al fondo que, según se rumoreaba, guardaba documentos y diarios antiguos, incluyendo registros de los estudiantes de la primera mitad del siglo XX. Mientras leía sobre física, un sonido me sacó de mi concentración. Al principio, era un zumbido apenas audible, algo que atribuía al viejo sistema de ventilación, pero el zumbido se hizo más nítido, transformándose en un lamento sordo, un sonido que venía claramente de detrás de la puerta de madera oscura de los archivos. No era un grito fuerte y agudo, sino un eco de angustia sostenido, como si alguien estuviera gritando con la boca cubierta por una tela gruesa. La intensidad era constante, una nota de terror puro que me heló la sangre. Me levanté de la silla, sintiendo que mi pulso golpeaba en mis sienes. Lo más racional habría sido correr y salir de la escuela, pero la curiosidad mórbida, o tal vez el terror paralizante, me obligó a acercarme lentamente. Cada paso sobre el parqué crujiente de la biblioteca sonaba como un trueno en el silencio. A medida que me acercaba a la puerta, el lamento crecía, vibrando en la madera. Puse la oreja contra la superficie áspera y pude distinguirlo. Era, sin duda, la voz de una niña pequeña, un sollozo ahogado que se convertía en un grito sin fin. Retrocedí instintivamente, lista para correr, cuando el sonido se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. Me quedé inmóvil, esperando un nuevo sonido, una respiración, algo. No hubo nada. La quietud era absoluta, el tipo de silencio que solo existe cuando algo ha sido silenciado. Reuní el poco coraje que me quedaba y me agaché para mirar por el gran ojo de la cerradura oxidada. El interior estaba completamente oscuro. No se veía nada, ni un arendille de luz. Justo cuando decidí marcharme, escuché un suave clac metálico. Luego, la manija de la puerta giró lentamente, emitiendo un chirrido agónico. La pesada puerta se abrió apenas 1 centímetro. A través de esa arendille, no vi la silueta de la niña, ni nada moviéndose. Solo vi el suelo de cemento de los archivos, y sobre él, un objeto que no debería haber estado ahí, un pequeño libro encuadernado en cuero rojo, abierto en una página. No pude leer el título,
pero lo que sentí fue una urgencia inexplicable de cerrar la puerta. Salí corriendo de la biblioteca, no sin antes escuchar un nuevo y muy sutil sonido detrás de mí, como si alguien hubiera arrastrado una silla de madera muy lentamente por el suelo de parqué de la sala de lectura, justo donde yo había estado. Años después, supe por un ex profesor que en 1943, una niña llamada Sofía, castigada por copiar, fue encerrada accidentalmente en los archivos durante un fin de semana y nunca fue encontrada viva. Su causa de muerte se registró como conmoción y deshidratación. El profesor me confesó que cada vez que cerraban la puerta de los archivos, él juraba escuchar su lamento. Mi trabajo como conserje nocturno en la Universidad Politécnica era rutinario, pisos limpios, pasillos vacíos, y solo el eco de mis pasos. El turno comenzaba a medianoche y terminaba al amanecer. El gimnasio, un edificio gigantesco y moderno, era mi última parada. Una fría madrugada de noviembre, estaba trapeando el suelo pulido de la cancha de baloncesto. Todo era normal hasta que, al otro lado de la cancha, cerca de la línea de tiro libre, vi una silueta. No eran los guardias. Era un hombre joven, vestido con un uniforme de baloncesto antiguo y descolorido de la universidad. Lo que me llamó la atención fue el número de su camiseta 13, el cual la universidad había retirado décadas atrás por un incidente trágico. El chico estaba botando un balón con una cadencia hipnótica, un sonido seco y rítmico, el único ruido además del motor de mi pulidora. Me quedé inmóvil, observándolo. Pensé que sería un estudiante castigado o un jugador colado, pero su forma de moverse era extraña. Parecía estar filmado a una velocidad de cuadros muy baja, sus movimientos eran fluidos y bruscos a la vez, como los de un stop motion. De pronto, se detuvo, clavó el balón y se giró hacia mí. No pude ver su rostro, estaba completamente en sombras, como si la luz de la cancha se desviara deliberadamente de él. Lo único visible era el contorno de su cuerpo y el número 13 en su espalda y pecho. Sentí un escalofrío que no era del frío. Me aclaré la garganta y le grité: joven, el gimnasio está cerrado, tiene que irse. El chico del número 13 no respondió. En lugar de eso, levantó la cabeza muy lentamente. Era un movimiento artificial, el cuello girando más allá de su capacidad normal. Luego, empezó a driblar de nuevo, pero ahora, el sonido del balón no venía de su mano. Se escuchaba, pero él no estaba tocando el balón. Era un sonido desfasado, un eco del bote que debería estar haciendo. Corrió hacia la canasta. En lugar de saltar para encestar, se detuvo de golpe bajo el aro. El balón, sin que nadie lo impulsara, se elevó solo desde el suelo, pasó limpiamente por la red y aterrizó de nuevo en la mano invisible del chico. Hizo el movimiento de recibir el balón de aire, aunque yo lo había visto entrar limpiamente sin que él lo lanzara. Lo repitió una y otra vez, el bote rítmico, la parada brusca, el balón que se elevaba solo y aterrizaba en su mano sombría. Me sentí atrapado. Mi miedo era tal que me impedía correr. El aire se había vuelto pesado y frío, con un hedor a sudor viejo y formol. Entonces, el chico se giró por última vez, y esta vez, el movimiento fue rápido, antinatural, como un resorte roto. Apuntó hacia mí con un dedo largo y huesudo. Fue el primer movimiento que no fue lento y robótico. ¿Quieres jugar? Escuché la voz no con mis oídos, sino en el centro de mi pecho. Era una voz seca y raspada, como si viniera de una garganta llena de arena. Dejé caer mi trapeador y corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Crucé la cancha, escuchando como el sonido del balón botando se hacía cada vez más rápido, más frenético, detrás de mí. Cuando llegué a la puerta, me atreví a mirar. El chico estaba en el centro de la cancha, bajo las luces, pero ahora no estaba solo. Vi a otros 4, también en la sombra, vestidos con uniformes descoloridos, formando un círculo. El número 13 estaba en el medio, y todos giraban a una velocidad vertiginosa. El sonido de un centenar de balones botando llenó el gimnasio. Salí y sellé la puerta detrás de mí. Jamás volví a entrar al gimnasio solo en la noche, y desde entonces, siempre pido que otro compañero me espere cerca de las 2 a.m. en la puerta principal. El uniforme con el número 13 pertenecía a un jugador que murió de un ataque al corazón durante un partido decisivo en ese mismo lugar, en 1985. Dicen que perdió su alma en el último segundo. Desde pequeña, mi refugio era el salón de música de mi secundaria, el Colegio Fray Luis. El salón era grande, insonorizado y siempre olía a madera antigua.
Mi instrumento favorito era el viejo piano de cola que ocupaba el centro de la sala, apodado El Monstruo por lo imponente de su sonido. Me gustaba quedarme después de que todos se iban, disfrutando de la soledad para practicar las piezas más complejas. Una tarde de invierno, el director me dio permiso especial para quedarme hasta las 7 p.m. Estaba trabajando en una sonata particularmente melancólica, una pieza que requería mucha concentración. Las luces principales estaban apagadas, solo una lámpara de pie iluminaba el atril. Llevaba unos 20 minutos sumergida en la música, mis dedos danzando sobre el teclado, cuando sentí algo. No fue un ruido, sino una presencia helada a mi lado. El banco del piano es largo, y aunque yo estaba sentada en el medio, la parte derecha se sentía de repente ocupada, como si alguien se hubiera sentado junto a mí, rozando mi cadera. Mi primer pensamiento fue que era mi profesor gastándome una broma, pero no había escuchado la puerta abrirse. Me tensé, pero no quise dejar de tocar, temiendo que un movimiento brusco me hiciera gritar. Continué con la melodía, mis ojos fijos en las teclas. Y entonces, sucedió. Justo cuando mi mano izquierda tocaba un acorde en la parte grave, otra mano se unió a la melodía. No la vi, pero sentí el peso y la presión en la parte derecha del teclado, las teclas blancas y negras de la octava superior. Esta mano tocaba de forma sincronizada con la mía, creando un dueto que no estaba en la partitura. Al principio, era casi armonioso, pero la otra melodía se volvió rápidamente disonante. Era una serie de notas rápidas, erráticas y chirriantes, una cascada de sonido que me daba escalofríos. Intenté ignorarlo y seguir mi pieza, pero la mano invisible se hizo más agresiva. El acompañamiento se convirtió en un martilleo frenético sobre las teclas más altas, como si alguien estuviera tratando de romper el piano con una serie de golpes ciegos y llenos de rabia. Pude sentir el frío intenso irradiando de mi lado derecho. El aire olía a tierra húmeda y, extrañamente, a lilas secas. Grité y, sin pensar, retiré mis manos del teclado, saltando del banco. ¿Quién está ahí? Mi voz rebotó en las paredes de la sala. La música se detuvo. El silencio fue inmediato. Miré el teclado. Las teclas estaban quietas, brillantes bajo la luz de la lámpara. El banco, largo y vacío, no mostraba signos de que nadie más se hubiera sentado. Pero al mirar el teclado de cerca, vi algo que me hizo temblar. Justo sobre la última octava donde la mano invisible había estado martilleando, había una pequeña mancha oscura y húmeda. Corrí hacia el interruptor principal y encendí todas las luces. Revisé la sala palmo a palmo. Las puertas y ventanas estaban cerradas con llave desde dentro. No había absolutamente nadie. Volví al piano y acerqué mi mano a la mancha húmeda. Era pegajosa, y al olerla, sentí náuseas. Olía, inconfundiblemente, a sangre fresca. Al día siguiente, le conté al director, quien se puso pálido. Me confesó que el piano de cola, regalado al colegio en los años 60, había pertenecido a una joven y prodigiosa Elaine que se suicidó en su casa. El rumor que nadie mencionaba era que, antes de morir, ella había cortado sus dedos en un ataque de desesperación, pues su familia la había obligado a dejar la música. Dicen que su espíritu está atado al piano. El director nunca me prohibió volver, pero me suplicó, no vuelvas a tocar los agudos. Es la parte de ella. Soy maestro de historia en el Colegio del Bosque, un colegio pequeño y riguroso. Mi aula, la 11, está en el tercer piso y tiene un gran pizarrón negro que abarca casi toda la pared frontal. Siempre he sido meticuloso con el orden, y mi regla de oro es jamás dejar nada escrito en el pizarrón al final del día. Borro todo por completo. Un martes por la tarde, me quedé hasta tarde calificando. Había borrado el pizarrón antes de irme al baño en el segundo piso, dejando solo una tenue capa de polvo de tiza. Estaba seguro de que el aula estaba vacía. La última persona en irse siempre cierra la puerta del tercer piso con una llave maestra. Cuando volví, vi que la luz de mi aula estaba encendida. Me extrañó, pues yo había apagado la luz principal. Abrí la puerta y la escena me hizo dudar de mi propia cordura. El aula estaba exactamente como la dejé, excepto por el pizarrón. En el centro, escrito en tiza blanca, con una letra que, para mi horror, era idéntica a mi propia caligrafía, había un mensaje sencillo: no he aprobado. La lección no ha terminado. La tiza que usé para escribir ese mensaje no estaba en la bandeja, estaba justo en el centro del escritorio, perfectamente colocada junto a mis bolígrafos. Me acerqué al pizarrón,
mi mente gritando que era una broma de un estudiante muy audaz y con acceso a llaves maestras. Pero al mirar la letra, sabía que no era una imitación. Las ligaduras, la inclinación, la forma única en que hacía la Q mayúscula, era mi puño y letra. Toqué la tiza y estaba fría. Justo debajo del mensaje principal, escrito en letra más pequeña y con una presión diferente, como si la mano estuviera temblando, había una serie de números y coordenadas: 40.730.610, menos 73.935242. En mi clase, siempre bromeaba con mis alumnos sobre dejar coordenadas para un examen sorpresa. Decidí irme, pero mientras recogía mis papeles, escuché un sonido. La puerta del armario de suministros, que siempre mantengo cerrada con un pequeño pestillo, comenzó a vibrar levemente. Luego, el pestillo se levantó y se bajó, haciendo un clic-clac rápido. Me paralicé, no había viento, y la cerradura era manual. Me acerqué con cautela al armario, listo para enfrentarme a quien estuviera allí, fuera bromista o intruso. Me agaché y miré por la rendilla de ventilación inferior. Lo que vi me hizo retroceder dando un grito ahogado. El espacio dentro del armario, donde solo había cajas de tiza y mapas enrollados, estaba vacío de objetos, pero en la pared trasera, vi algo que parecía un trozo de tela oscura. Mientras miraba, el trozo de tela se movió, enrollándose sobre sí mismo, y entonces me di cuenta de que no era tela, era pelo negro y largo, muy mojado, que se escurría y se contraía lentamente sobre el fondo de la pared blanca del armario. Corrí hacia la puerta principal del tercer piso, pero no pude abrirla. La cerradura estaba puesta por fuera, con la llave maestra. Estaba encerrado. Empecé a golpear el metal y a gritar. Desde el interior de mi aula, escuché de nuevo el chirrido del pestillo del armario. Y luego, el sonido más aterrador de todos, la tiza raspando sobre el pizarrón, una serie de marcas rápidas y violentas. Sabía que se estaba escribiendo algo más. Finalmente, un guardia escuchó mis golpes y vino a abrir. Al entrar al aula conmigo, ya no había ningún pelo en el armario, y el pizarrón solo tenía las palabras que yo había visto la primera vez. Sin embargo, en el suelo, justo bajo el pizarrón, había una pequeña pila de tiza pulverizada que no era blanca, sino de un color rojizo oscuro. Nunca volví a quedarme solo, pero la semana siguiente busqué las coordenadas en Google Maps. Llevaban a una antigua tumba sin nombre en un cementerio abandonado en Queens, Nueva York. La leyenda de la escuela dice que un profesor de historia que reprobó a un alumno en el examen final desapareció sin dejar rastro en 1978.